El día comenzó con un silencio extraño, un silencio que no era paz ni rutina, sino una especie de advertencia que se quedaba pegada a la piel como una sombra. Me desperté antes del amanecer, con el corazón acelerado sin motivo, como si hubiera soñado con algo que no conseguía recordar. Me levanté despacio, llevé la mano a mi barriga y sentí ese pequeño movimiento cálido que siempre me devolvía la calma. Pero ni siquiera eso logró apagar la sensación de que algo estaba por revelarse. No lo dije en voz alta, no quería asustar a nadie, mucho menos a mí misma. Solo respiré hondo, me vestí y salí rumbo al hospital para mi revisión mensual, intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza. El camino hasta el hospital fue tan común como siempre, pero cada semáforo parecía tardar demasiado, cada peatón se movía más lento, cada sonido era más agudo. Era como si el mundo quisiera empujarme hacia algo que yo aún no estaba lista para ver. Mi esposo no pudo acompañarme, eso dijo anoche antes de dormir. Una reunión urgente, una llamada importante, algo inaplazable. Lo entendí. Siempre lo entendía. Siempre había entendido más de lo que debía. Aún así, cuando bajé del coche frente a la entrada principal, sentí una punzada en el pecho, un presentimiento tan claro que tuve que detenerme unos segundos para recuperar el aire. Entré. El olor a desinfectante me envolvió como un muro. Las luces blancas del pasillo me cegaron un instante. Caminé hacia recepción saludando a la enfermera que ya conocía mi nombre. La sala de espera estaba llena, mujeres embarazadas con las manos en el vientre, parejas hablando en voz baja, ancianos mirando la televisión sin realmente mirarla. Me senté en un rincón, tratando de escuchar los latidos de mi bebé dentro del silencio de mi mente. A veces lo sentía tan cerca que olvidaba todo lo demás. Pero hoy, por alguna razón, no lograba conectar con ese refugio. Cada ruido del hospital me hacía mirar a la puerta, como si estuviera esperando que alguien entrara. Alguien que no debía estar allí. Alguien cuyo nombre ni siquiera quería pensar. Cuando por fin escuché mi nombre, me levanté casi con alivio. Entré en la consulta y me dejé guiar por la médica que ya había visto tantas veces. Me recosté en la camilla, levanté la blusa y traté de relajarme cuando el gel frío tocó mi piel. La pantalla se iluminó y ahí estaba él, mi bebé. Tan pequeño, tan perfecto, tan ajeno a todo lo que yo temía. La doctora sonrió, me mostró el perfil diminuto, los latidos fuertes, los movimientos suaves. Me dijo que todo marchaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Yo asentí, pero mi mente no estaba allí. La sensación persistía. Una inquietud mansa, pero firme, como un susurro que se repite una y otra vez dentro del pecho. Cuando salí con las imágenes impresas en un sobre blanco, respiré hondo. Quería irme. Quería meterme en el coche y desaparecer en dirección a casa, cerrar puertas y ventanas, abrazar mi vientre y fingir que nada estaba ocurriendo. Pero mis pies no obedecieron. En lugar de girar hacia el ascensor, mis pasos me llevaron hacia el pasillo lateral. No era una decisión consciente. Fue instintivo. Como si algo dentro de mí me dijera que debía mirar. Que debía saber. Que huir solo alargaría lo inevitable. Ese pasillo siempre estaba semivacío. Solo se escuchaba el sonido lejano de monitores cardíacos y el rodar suave de una camilla. Caminé con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que no iba a encontrar nada. Pero entonces, al girar la esquina, lo vi. Primero su silueta. Esa forma de caminar que conocía desde el primer día. Esa postura ligeramente inclinada cuando estaba concentrado en alguien. Y luego, unos pasos detrás, la vi a ella. Mi respiración se detuvo. Era ella. La mujer que nunca mencionábamos. La mujer que él juró haber dejado en el pasado. La mujer cuya sombra había vivido entre nosotros incluso cuando yo me esforzaba por no notarlo. La mujer que siempre temí ver de nuevo. Mis dedos apretaron el sobre sin darme cuenta. Sentí que el papel se arrugaba bajo mi mano, como si mi cuerpo quisiera aferrarse a algo tangible antes de desmoronarse. Ellos no me habían visto. Caminaban despacio, hablando en voz baja. Demasiado cerca. Demasiado familiar. Demasiado cómodos. Él nunca caminaba así conmigo por un hospital.
Nunca llevaba esa expresión tan suave, tan concentrada, tan íntima. Ella deslizó una mano por su brazo, un gesto tan pequeño que cualquiera habría ignorado. Yo no. Era un gesto que decía más que cualquier frase. Era una confesión silenciosa. Un recordatorio cruel de que algunas historias nunca habían sido cerradas por completo, aunque él jurara lo contrario. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí el pulso en la garganta, pero no me moví. Me quedé allí, oculta detrás de la esquina, con la respiración contenida y la mente vacía, preguntándome cómo era posible que justo hoy, justo en el día de mi revisión, justo cuando mi bebé estaba más fuerte que nunca, él apareciera aquí. Con ella. Con la única mujer capaz de convertir mis miedos en realidad. Y entonces, como si el destino quisiera arrancarme la venda de los ojos sin anestesia, escuché su voz. Baja. Cálida. Quebrada de una forma que solo había usado conmigo en los primeros años de nuestro matrimonio. No te preocupes, estoy aquí, le dijo. A ella. A la mujer que nunca debió escuchar esas palabras. El pasillo se desdibujó a mi alrededor, y por un instante, sentí que mi mundo entero se desmoronaba de una forma silenciosa, lenta y devastadora. Y supe que mi vida estaba a punto de partirse en dos. La imagen de ellos dos caminando juntos todavía vibraba en mi mente cuando avancé un poco más por el pasillo, con pasos lentos, casi invisibles, intentando no llamar la atención. Mi corazón seguía golpeando con tanta fuerza que pensé que los latidos podían escucharse desde el otro extremo del hospital. No sabía si quería acercarme o salir corriendo, pero mis pies eligieron avanzar, como si estuvieran conectados a una fuerza que ya no podía detener. Me escondí detrás de un divisor de vidrio esmerilado y desde allí pude verlos con más claridad. Ella llevaba el mismo estilo elegante que siempre recordaba, ese tipo de presencia que llenaba un lugar sin necesidad de hablar. Mi esposo inclinaba levemente la cabeza hacia ella, una postura de escucha profunda que hacía meses no me ofrecía a mí. Observé cómo le sonreía, una sonrisa tranquila, íntima, con un brillo que él no mostraba desde hacía demasiado tiempo. Era una expresión que reconocí de inmediato porque alguna vez fue mía. Y ver que ya no lo era me atravesó como un cuchillo lento. Ella tocó su brazo otra vez, esta vez más cerca del hombro, con la confianza de quien ya no teme ser descubierta. Mi respiración se detuvo cuando él no se apartó. No solo no se apartó, inclinó el cuerpo hacia ella, reduciendo la distancia que los separaba como si fuera algo natural, como si no existiera ninguna línea que estuviera siendo cruzada. Y en ese pequeño movimiento encontré la prueba que siempre había temido encontrar. Una verdad que llevaba meses negando, sosteniendo con las uñas, como si cerrar los ojos fuera suficiente para mantenerla lejos. Pero ahí estaba. Desnuda. Clara. Inevitable. De repente, ella pronunció su nombre con una suavidad que heló el aire. Una manera de decirlo que no se aprende de la noche a la mañana. Una forma de llamarlo que solo se usa cuando hubo amor. O cuando aún lo hay. Sentí que mis dedos se entumecían, que mi cuerpo entero quería derrumbarse, pero me obligué a mantenerme firme. No podía desmayarme. No podía llorar. No podía hacer ruido. Quería saber más. Necesitaba escuchar algo que justificara lo que estaba viendo, aunque una parte de mí ya comprendía que no había justificación posible. Comenzaron a caminar hacia una de las salas laterales, y yo avancé despacio detrás de ellos, manteniéndome pegada a la pared, deteniéndome cada vez que ellos giraban la cabeza. Parecía una escena sacada de una película donde la protagonista descubre una traición que jamás imaginó vivir, pero esta no era una película. Era mi embarazo. Mi matrimonio. Mi vida. Y ese dolor afilado en mi pecho era tan real que sentía que podía oírse. Cuando llegaron a la puerta de una pequeña sala de evaluación, se detuvieron. Ella miró alrededor con una rapidez que me hizo retroceder medio paso. Por un segundo pensé que había descubierto mi presencia, pero su mirada se perdió entre los carteles y el ruido del pasillo. Entonces, como si el universo necesitara destruir cualquier esperanza que todavía quedara escondida en mí, ella lo miró con esos ojos que yo siempre temí. Ojos que no suplicaban. Ojos que no pedían permiso. Ojos de quien sabe exactamente lo que significa en la vida de un hombre. Él bajó la mirada, como si estuviera a punto de confesar algo,
pero ella dio un paso hacia adelante y dijo algo que me paralizó por completo. ¿Seguro que quieres hacerlo? Si tienes dudas, podemos parar ahora. Mi esposo tomó aire, cerró los ojos unos segundos y luego negó con la cabeza. No con miedo. No con confusión. Con determinación. Una determinación que me hizo sentir un vértigo profundo, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No tengo dudas, respondió él. Solo quiero que esto salga bien. Las palabras se clavaron en mí como agujas heladas. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaban ahí juntos? ¿Qué estaban a punto de hacer en un hospital? Mi mente comenzó a correr en todas direcciones, intentando encontrar una explicación que no destruyera mi mundo. Pero ninguna venía. Ninguna encajaba. Ninguna salvaba lo que estaba viendo. La puerta se abrió y una enfermera los llamó por un nombre que me resultó imposible de ignorar, el apellido de mi esposo, seguido del nombre de ella. Juntos. Como si fueran una unidad. Como si ese vínculo nunca hubiera terminado. Ella entró primero. Él la siguió de inmediato. La puerta se cerró lentamente, y el sonido final del clic resonó dentro de mí como si sellara algo más profundo que un simple cuarto de hospital. Me quedé de pie en medio del pasillo, con las luces blancas reflejándose en mi rostro, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. El presentimiento que me acompañó desde la mañana ya no era un presentimiento. Era una verdad en construcción. Una verdad que estaba a segundos de golpearme de frente. Pero incluso así, incluso con mi corazón destrozándose en silencio, avancé hacia la puerta. No sabía si iba a entrar, escuchar, derrumbarme o enfrentar. Solo sabía que ese instante sería el comienzo de algo que ya no podría detener. Y que nada volvería a ser igual. No sabía cuánto tiempo me quedé frente a esa puerta cerrada, con las manos heladas y la respiración cortada, pero cada segundo parecía estirarse como si el mundo quisiera obligarme a mirar lo que había evitado durante años. El pasillo estaba casi vacío, solo se oía el zumbido de las luces y el eco distante de pasos. Yo estaba ahí, sosteniendo mi vientre como si pudiera proteger a mi bebé de una verdad que todavía no tenía forma, pero que ya quemaba. Me acerqué un poco más a la puerta, lo suficiente para distinguir murmullos, voces apagadas, el sonido de papeles siendo movidos. Intenté controlar el temblor de mis dedos, pero mis nervios no obedecían. Era como si mi cuerpo supiera lo que mi mente aún se negaba a aceptar. Me deslicé hacia un lado, pegándome a la pared, buscando la rendija entre la puerta y el marco. No veía nada, pero el sonido era más nítido. Distinguí la voz del primero, baja, tensa, con ese tono que usaba cuando estaba nervioso o intentando calmar a alguien. Luego escuché la voz de ella, tranquila, demasiado tranquila. Una calma que apenas contenía algo más profundo, una familiaridad que no dejaba espacio para dudas. La forma en que pronunciaba su nombre, la manera en que lo interrumpía suavemente, era la misma que recordaba de la única vez que la vi años atrás, cuando todavía era la ex y yo era apenas la nueva. En ese entonces pensé que su historia había terminado. Qué ingenua fui. Me acerqué más, buscando cualquier palabra que me diera claridad. Y entonces la escuché. No podemos esperar más, dijo ella con voz firme, segura, como quien ya tomó una decisión y solo quiere que el otro la acepte. Sentí que mi corazón se encogía. Lo sé, respondió él, pero no pensé que sería hoy. No así. Mi respiración se volvió pesada. Mis rodillas temblaron. No sabía de qué hablaban, pero el tono bastaba para destruir cualquier defensa que intentaba construir dentro de mí. Ella suspiró suavemente. Mírame, dijo. Estoy contigo. Siempre estuve contigo. La frase fue como una puñalada lenta. No necesitaba ver sus rostros para imaginar lo que ocurría ahí dentro. Podía sentirlo. Podía verlos sin verlos. Podía sentir esa intimidad renacida, esa complicidad que yo siempre temí que siguiera viva. Él tardó en responder, como si su silencio confesara más que cualquier palabra. No quiero que salga mal, dijo finalmente, con un temblor que reconocí al instante. Esa era la voz que él usaba cuando vivía algo importante, cuando algo lo tocaba de verdad. No va a salir mal,
respondió ella con una suavidad que me heló la sangre. Ya lo decidimos juntos. Juntos. Esa palabra detonó algo dentro de mí. Algo que venía acumulándose desde hacía meses, la falta de atenciones, las excusas, las ausencias, la manera en que su mirada se perdía incluso cuando yo hablaba de nuestro bebé. Todo encajó de golpe, como si la puerta cerrada delante de mí se abriera hacia una verdad abismal. Di un paso hacia atrás, sintiendo que me faltaba el aire. Tenía que salir del pasillo. Tenía que moverme. Mis pies me llevaron casi sin pensar hacia el final del corredor, pero antes de llegar a la esquina escuché algo que me obligó a detenerme de inmediato. La voz de él, quebrada. No sé si estoy preparado para tener dos vidas al mismo tiempo. Mi mundo se detuvo. Dos vidas. La sangre me abandonó el rostro. Sentí un vacío tan profundo que por un segundo pensé que iba a caer al suelo. Mi mano se apoyó contra la pared y mis uñas rasgaron la pintura sin querer. Dos vidas. ¿De qué hablaba? ¿De un pasado que nunca enterró? ¿De un presente que yo desconocía? ¿De una decisión que incluía a mi bebé, y también a ella? Ella respondió con una ternura que me revolvió el estómago. Tú y yo siempre estuvimos conectados. Ni siquiera ella puede negar eso. Ni siquiera ella. Ella. Yo. Mi bebé. La traición golpeó con tanta fuerza que tuve que cerrar los ojos para no quebrarme. Me obligué a respirar, pero cada inhalación era dolor puro. No podía entrar allí. No podía irrumpir gritando. No podía exponer a mi hijo a un ataque de desesperación. Necesitaba estabilidad. Necesitaba entender. Y sobre todo, necesitaba salir de ese pasillo antes de desmoronarme por completo. Comencé a caminar hacia la escalera, evitando a toda costa mirar hacia atrás. Pero cuando pasé frente a una sala de espera pequeña, escuché una risa suave, una risa femenina que me hizo frenar de golpe. No venía de la puerta. Venía de un lado. Volteé lentamente y vi a una mujer sentada en la sala, mirando su teléfono. No era ella. No tenía nada que ver con mi historia. Pero algo en la expresión de esa mujer, tranquila, despreocupada, segura, encendió una chispa amarga dentro de mí. Una chispa que me obligó a recordar quién era yo antes del miedo. Antes de la duda. Antes de cargar una verdad que todavía no tenía forma. Me senté en un banco cercano, respiré hondo y llevé la mano a mi barriga otra vez. Sentí un movimiento, leve pero firme, como si mi bebé me respondiera. No, lloré. No podía llorar. No todavía. Tenía que ver. Tenía que escuchar. Tenía que descubrir cada pieza antes de enfrentar a cualquiera de ellos. Miré hacia el pasillo por donde había venido. La puerta seguía cerrada. Mis manos seguían temblando. Y mi corazón se preparaba para una verdad que estaba a segundos de destrozarlo. Me levanté, apoyé la mano en la pared para estabilizarme y avancé de nuevo hacia esa puerta que parecía contener el inicio del final. Nada en mí quería seguir. Pero todo en mí sabía que debía hacerlo. Porque si no entendía lo que estaba pasando detrás de esa puerta, perdería más que un matrimonio. Podría perderme a mí misma. El pasillo parecía más largo cuando regresé, como si cada paso me exigiera una valentía que yo no sabía si tenía. La puerta seguía cerrada, imperturbable, como si guardara un secreto demasiado pesado para dejar escapar. No había nadie alrededor, el hospital parecía haber reducido su ruido justo en ese tramo, dejando que el silencio acentuara cada latido que retumbaba en mi pecho. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración, y esta vez escuché con más claridad. Sus voces seguían allí, íntimas, tensas, atrapadas entre murmullos que parecían cargar años de historia. No distinguía todas las palabras, pero el tono era suficiente para sentir cómo mi mundo seguía doblándose hacia un punto donde tal vez no habría retorno. Me acerqué un poco más, pegando el oído casi al marco de la puerta, y en medio de susurros escuché una frase que me heló la sangre: no dejes que ella lo descubra así. Ella lo dijo con una mezcla de preocupación y urgencia, como si yo fuera un obstáculo, como si mi existencia complicara un plan que no debía conocer. Él suspiró,
Un sonido profundo, cansado, casi derrotado. No quería esto, no ahora. La manera en que lo dijo no era la de un hombre atrapado, sino la de alguien que había estado sosteniendo una doble vida y finalmente veía cómo se desmoronaba. Me apoyé en la pared, cerrando los ojos por un segundo, intentando absorber esa verdad sin quebrarme. Sentí un movimiento en mi vientre, suave pero decidido, como si mi bebé también reaccionara a mi agitación. Abrí los ojos y respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Necesitaba entender cada fragmento antes de permitir que el dolor me derrumbara por completo. El sonido de una silla moviéndose dentro de la sala me hizo tensar el cuerpo. Di un paso hacia atrás y me oculté parcialmente detrás de un carrito estacionado cerca de la puerta. La voz de ella se acercó, clara, nítida, tan cerca que sentí como si pudiera verla apenas con cerrar los ojos. Tienes que decirle la verdad. No puedes seguir así, no puedes tenerme a mí escondida mientras juegas a ser el esposo perfecto. Su tono no tenía rabia. Tenía certeza. Tenía propiedad. Tenía ese tipo de poder que solo se obtiene cuando alguien abre la puerta a una vida que nunca debió cruzarse con la mía. Él respondió de inmediato, no estoy jugando. Solo quiero que todo salga bien. La palabra, todo, resonó en mi cabeza como un eco interminable. ¿Todo qué? ¿Qué vínculo seguía uniendo a los dos? ¿Qué decisión compartían? ¿Por qué estaban en un hospital, juntos, como si realmente tuvieran un propósito en común? Mis pensamientos corrían tan rápido que todo en mí temblaba. Pero antes de que pudiera reorganizar mis ideas, la voz de ella volvió a cortar el aire. Tu hijo merece saberlo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Tu hijo. Esa frase cayó sobre mí como un golpe seco. ¿De qué hijo hablaban? ¿Del mío? ¿Del de ellos? Sentí como la esperanza se fragmentaba y se convertía en miedo puro. No quería sacar conclusiones, pero cada frase que escuchaba parecía empujarme hacia el precipicio que más temía. Mis manos comenzaron a sudar. Sentí un nudo en la garganta que apenas podía tragar. Y entonces, la peor frase llegó, arrastrándose desde el interior de la sala como una sentencia. No sabía que estabas embarazada hasta que me lo dijiste. No pensé que volvería a pasar. El mundo se inclinó. Las luces parpadearon. Mis piernas casi cedieron. Él lo dijo. Él lo pronunció con esa voz temblorosa que usaba cuando estaba atrapado en algo grande, algo que no sabía cómo manejar. Quise retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Necesitaba escuchar más. Necesitaba unir cada palabra. Ella respondió con una tranquilidad que me hirió profundamente. Sé que tienes miedo, pero lo que está creciendo en mí también es tuyo. Y tarde o temprano vas a tener que aceptarlo. Mi garganta se cerró por completo. El aire desapareció. Una presión brutal comprimió mi pecho mientras la realidad se formaba lenta, cruel, devastadora. Estaba embarazada. Ella. Ella también. Ella llevaba un hijo suyo. Un hijo que él conocía. Un hijo por el cual estaban ahí. Un hijo cuya existencia él me ocultó mientras yo celebraba cada latido del bebé que crecía dentro de mí. Mi marido no solo me traicionó, compartió algo que yo consideraba sagrado, único. Estuvo construyendo otra vida mientras fingía construir la nuestra. Me cubrí la boca con ambas manos para no soltar un gemido ahogado. Las lágrimas comenzaron a acumularse, pero me obligué a no dejar que cayeran. No aquí. No así. Noté un pequeño espacio entre la puerta y el marco. Desde mi ángulo podía ver un borde, apenas una línea del interior. Giré la cabeza con cautela y allí, a través de esa franja diminuta, vi la sombra de él colocarse frente a ella. No sus rostros. Solo sus siluetas. Pero esas siluetas hablaban más que cualquier palabra. Estaban demasiado cerca. No había distancia entre ellos. Ninguna. Ella colocó una mano sobre su abdomen, como si protegiera algo valioso. Él tragó saliva, nervioso, atrapado, pero no se alejó. Mi mundo se quebró silenciosamente. Quise correr.
Quise golpear la puerta. Quise derrumbarme en el suelo y gritar. Pero no hice nada. Mi cuerpo se quedó congelado, sostenido solo por el instinto de no colapsar mientras llevaba vida dentro de mí. Lentamente me aparté de la puerta, respirando como si cada inhalación fuera una batalla. Tenía que salir de ese pasillo antes de perder la razón. Tenía que encontrar un lugar donde el dolor no me destruyera frente a desconocidos. Me dirigí hacia la escalera, arrastrando mis pies, sintiendo que el hospital entero giraba en cámara lenta. Cada paso era una puñalada. Cada latido, un recordatorio cruel. Me apoyé en la baranda cuando sentí que mis rodillas flaqueaban. Cerré los ojos intentando detener el vértigo, pero las imágenes seguían allí, ellos juntos, su confesión, su traición, el otro embarazo. Abrí los ojos con un esfuerzo desesperado y me dije, sin voz pero con certeza, necesito saberlo todo antes de enfrentar a cualquiera de ellos. Y aunque mi corazón estaba hecho pedazos, seguí avanzando. Porque ya no era solo yo. Era mi hijo. Y por él, debía descubrir toda la verdad, aunque me destruyera por dentro. El baño del hospital apareció frente a mí como un refugio improvisado, un lugar donde al menos podía cerrar una puerta y permitir que mi respiración no se quebrara en público. Entré sin mirar a nadie, sin saludar, sin pensar. Cerré el pestillo con manos temblorosas y me apoyé contra la puerta, deslizando la espalda hasta sentir el frío del metal atravesar la tela de mi ropa. El ruido del hospital quedó afuera, reemplazado por el eco apagado del agua corriendo en algún lavamanos y el olor a jabón líquido que impregnaba el aire. Mis piernas temblaban sin control, como si el shock hubiera tomado cada músculo y lo estuviera apretando con fuerza. Me llevé una mano al vientre, intentando proteger lo único que tenía sentido en ese momento. No, lloré. Todavía no. Había un dolor tan grande dentro de mí que ni las lágrimas encontraban espacio para salir. Cerré los ojos. Escuché de nuevo su voz diciendo que no sabía cómo manejar dos vidas al mismo tiempo. Escuché la de ella, segura, reclamando un lugar en su historia. Y recordé la forma en que él me miró esa mañana al salir de casa, esa mirada distraída, rápida, como si estuviera pensando en otra cosa. Ahora entendía en qué pensaba. Ahora todo tenía un orden perverso. Las noches en que se acostaba tarde. Las veces que silenciaba el teléfono. Las reuniones repentinas. La forma en que su cuerpo se tensaba cuando yo hablaba del futuro, como si mis palabras lo empujaran contra una pared invisible. No era estrés. No era cansancio. Era culpa. Era doble vida. Y yo, sin saberlo, estaba sosteniendo la versión vacía de un hombre que ya no era mío. Abrí los ojos y caminé hacia el espejo. Mis pasos resonaron en el baño vacío con una claridad brutal. Encendí la luz y enfrenté mi propio reflejo. Me vi pálida, con las mejillas tensas, con un brillo extraño en los ojos. Me acerqué un poco más, apoyando ambas manos en el borde del lavamanos, como si necesitara anclarme a algo sólido para no desmoronarme. La mujer en el espejo no era la misma que entró al hospital esa mañana. Era otra. Una versión que ya conocía la traición. Que ya había visto lo que no se puede olvidar. Que ya había escuchado palabras que nunca podrán ser borradas. Toqué mi rostro con la punta de los dedos, como si necesitara comprobar que seguía allí. Sentí el temblor leve de mi mejilla y respiré hondo, obligándome a mantenerme firme. No podía quebrarme así. No en un baño frío. No mientras llevaba una vida dentro de mí. Mi bebé no merecía absorber este dolor. No podía permitir que mi tristeza se filtrara hasta él. Me obligué a respirar más lento, a llenarme de aire aunque me doliera. Me dije que debía esperar. Que debía observar. Que debía saberlo todo antes de permitir que la agonía me consumiera. Me enderecé y volví a mirar mi reflejo. El dolor seguía allí, pero debajo de él había algo más, algo que no esperaba encontrar tan pronto: determinación. Una fuerza silenciosa que empezaba a levantarse desde el fondo de mi pecho. No era rabia. Aún no. Era una necesidad profunda de claridad. De respuestas. De verdad. No podía quedarme encerrada allí, necesitaba ver, escuchar,
confirmar cada detalle. Necesitaba saber exactamente qué significaba ese embarazo oculto. Necesitaba entender qué papel ocupaba yo en la vida de un hombre que había decidido dividir su corazón sin advertirme. Me lavé el rostro con agua fría, dejando que el líquido helado despertara cada rincón de mi piel. El agua cayó sobre mis mejillas y, por un instante, pensé que lloraba. Pero no, no era llanto. Era una limpieza forzada, como si mi cuerpo supiera que todavía no había llegado el momento de entregar las lágrimas. Cerré el grifo, respiré hondo una última vez y salí del baño con pasos lentos pero firmes. El pasillo seguía igual, con su murmullo incesante de puertas abriéndose, enfermeras caminando, médicos hablando en voz baja. Pero yo ya no era la misma persona que había entrado allí unos minutos antes. Ahora llevaba dentro de mí una verdad a medio revelar que exigía ser completada. Caminé hacia el pasillo central, buscando algo, cualquier cosa que me indicara por dónde empezar. Y fue entonces cuando una enfermera pasó junto a mí, apurada, con una carpeta en la mano, murmurando el apellido de mi esposo mientras revisaba documentos. Me quedé congelada. Ella no me vio, estaba demasiado ocupada. Pero las palabras que dejó escapar sin querer fueron suficientes para encender un fuego dentro de mí. Me giré lentamente y la seguí con la mirada. Se detuvo frente a un mostrador cercano, habló con otra enfermera y dejó la carpeta sobre la mesa antes de retirarse. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí un hormigueo en las manos. Me acerqué al mostrador con pasos cautelosos, como si estuviera caminando sobre cristal. Una enfermera más joven se giró hacia mí con una sonrisa amable, sin sospechar nada. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Busco a mi esposo, dije. Él estaba en una sala hace unos minutos y no estoy segura de cuál es. Ella frunció el ceño y revisó los papeles sobre la mesa. Una hoja llamó su atención y la miró por un segundo más de lo normal. Oh, sí, ya sé quién es, respondió. Mi estómago se tensó. Entró con su acompañante, agregó sin intención de hacer daño, pero la palabra acompañante me atravesó. Acompañante. No dijo esposa. No dijo pareja. No dijo familia. Dijo acompañante. Respiré con calma forzada. Sí, mentí. Estoy buscándolos. Ella señaló un pasillo diferente al que yo había estado siguiendo antes. Fueron hacia el área de evaluaciones especiales, dijo. Siempre los veo juntos. Pensé que sabías. Mi sangre se heló. Siempre los veo juntos. Tragué saliva. Sí, claro, murmuré. Gracias. Me alejé despacio, manteniendo la postura, la respiración, la cordura, todo por los hilos. Caminé hacia el pasillo que ella señaló, sintiendo que cada paso me acercaba un poco más a una verdad que prometía ser devastadora. Ya no estaba imaginando cosas. No era paranoia. No era inseguridad. Era real. Era visible. Era conocido por otros. Todos menos yo. Y mientras avanzaba, sentí dentro de mí un temblor que ya no era miedo. Era el inicio de una transformación. Seguí avanzando por el pasillo señalado, sintiendo que cada metro recorrido apretaba un poco más la cuerda invisible que rodeaba mi pecho. El área de evaluaciones especiales quedaba al fondo, donde el hospital se volvía más silencioso, más controlado, más íntimo. El tipo de lugar donde solo entran pacientes con casos delicados, o personas que buscan privacidad. Mis pasos resonaban suavemente, pero dentro de mí todo era ruido, el latido acelerado de mi corazón, el temblor de mi respiración, las imágenes que mi mente formaba sin permiso. No sabía si quería encontrar algo o si prefería volver atrás y fingir que todo era un malentendido. Pero el instinto, ese que llevaba días empujándome hacia esta verdad, no me permitió detenerme. Al llegar al final del pasillo, vi a una enfermera revisando una bandeja con documentos y muestras etiquetadas. Tenía expresión concentrada, pero cuando levantó la mirada, sus ojos se suavizaron con una cortesía automática. Me acerqué con un esfuerzo por mantener el rostro neutro, como si no hubiera un incendio completo dentro de mí. Disculpa, dije con voz baja.
Estoy buscando a mi esposo. Creo que él y su acompañante pasaron por aquí. La enfermera ladeó la cabeza, como si intentara recordar. ¿Cómo se llama? Preguntó. Dije su nombre. Ella reaccionó inmediatamente, con una expresión que no supe descifrar en el momento. No era sorpresa. Tampoco casualidad. Era una mezcla inquietante entre reconocimiento y cierta incomodidad. Ah, sí, ellos, respondió, como si ya los tuviera claros en su mente. Pasaron hace unos minutos. La sala donde están queda al final del corredor izquierdo. Señaló con la mano, pero antes de dejarme ir, añadió algo que me dejó rígida. Pensé que venías con ellos. Siempre entran juntos a este sector. Bueno, casi siempre. Casi siempre, no era inocente. Intenté no mostrar reacción, pero mis labios temblaron ligeramente. ¿Siempre? Pregunté, intentando que sonara casual. Ella asintió con naturalidad, como si no estuviera a punto de destrozarme el mundo. Sí, claro. Desde hace semanas. Ella viene con el chequeos regulares. Está en una fase delicada, así que imagino que es importante para ambos. Mi estómago se contrajo. Fase delicada. Chequeos regulares. Semanas. Juntos. Ella pensaba que yo sabía. Todo el hospital parecía saber. Todos menos yo. ¿Está embarazada? Solté sin poder contenerlo, aún sabiendo la respuesta. La enfermera me miró con un gesto de sorpresa genuina. ¿No te lo dijo? Preguntó en voz baja, como si acabara de darse cuenta de que algo no encajaba. Bajó la mirada, incómoda consigo misma, como si hubiera revelado demasiado. Lo siento, sí, lo está. Y no es un embarazo simple. Creo que por eso tu esposo la acompaña siempre. A veces incluso él viene solo para preguntar por los resultados. Un frío intenso subió desde mis pies hasta mi pecho. Él venía solo. Él preguntaba por ella. Él estaba involucrado. Él cuidaba a otro bebé. Uno que no era el mío. Uno que existía sin mi consentimiento. Sin mi conocimiento. Tuve que sostenerme del borde de la pared para no perder el equilibrio. La enfermera estiró la mano como si quisiera ayudarme, pero levanté la palma sutilmente, rechazando el gesto. Estoy bien, mentí con un hilo de voz. Ella asintió con incomodidad, sin insistir. La sala está al fondo. Si quieres, puedo anunciar que llegaste. No, respondí inmediatamente. No quiero que sepan que estoy aquí. La enfermera parpadeó de sorpresa, pero no dijo nada más. Seguí caminando, arrastrando mi respiración como si pesara toneladas. Cada paso hacia esas salas era un paso hacia la confirmación definitiva. Ya no me quedaba refugio mental. No quedaba duda. No quedaba espacio para inventar excusas. Él estaba acompañando a esa mujer regularmente. Él la traía al hospital. Él sabía de su embarazo. Él estaba implicado. Y yo era apenas la sombra del matrimonio que él fingía sostener. A medida que avanzaba, el pasillo se volvía más estrecho, más silencioso, más aislado del resto del hospital. Las paredes parecían absorber el sonido. Las luces tenían un brillo más suave. Las habitaciones estaban señaladas con números y placas que indicaban procedimientos más sensibles. Llegué frente a la sala 3. Ahí, justo en la puerta, estaba su nombre, junto al de ella. Juntos. En la misma ficha. Mis manos se cerraron en puños. Una oleada de calor me subió al rostro. No era rabia. Era incredulidad. Era devastación. Era la mezcla más cruel que un corazón puede soportar. Acerqué la mano al pomo, pero no lo toqué. Mi respiración se volvió irregular, mis hombros tensos, mi vientre palpitando bajo mi mano protectora. Dentro se oía una voz. Era la de ella. Hablaba con calma,
Esa calma de quien sabe que está ocupando un lugar que nunca abandonó. Luego lo escuché a él. Su voz baja, tensa, con ese tono que usaba cuando intentaba contener emociones intensas. Era la voz que yo siempre había confundido con cariño. Incliné la cabeza y pegué mi frente suavemente a la puerta, cerrando los ojos. No quería escuchar. Pero tampoco podía marcharme. Necesitaba esa última pieza, esa frase que terminara de colocar todo en su sitio. Y llegó. Él dijo, casi en un susurro. Voy a protegerlos a ambos. No voy a fallarte esta vez. Esta vez. Protegerlos. Ambos. Mi corazón se rompió con un sonido que solo yo escuché. Porque por primera vez en mi vida, supe que ya no estaba compitiendo contra un recuerdo. Estaba compitiendo contra una nueva vida que él había comenzado, sin mí. La puerta seguía cerrada frente a mí, y aún así sentía que todo lo que pasaba dentro me golpeaba directamente en el pecho. No había visto nada todavía. No había abierto la puerta. No había enfrentado a nadie. Y aún así, la traición ya estaba completa, tan nítida y afilada como un vidrio roto. Me quedé ahí, pegada a la pared, mientras mis manos se apoyaban en mi vientre como si intentara recordarme que no estaba sola, que dentro de mí crecía una vida que merecía claridad, seguridad, amor, no este laberinto de sombras que mi esposo había construido a mis espaldas. Respiré hondo varias veces, pero nada funcionaba. La voz de él seguía filtrándose por la puerta, como un veneno que se escurría por las grietas. Ella hablaba con un tono débil, asustada, vulnerable. Era la clase de voz que despierta el instinto protector de cualquier hombre. Y él había decidido protegerla a ella. A ella y al bebé que esperaba. Un bebé que no era el mío. Un bebé que existía en secreto mientras yo llevaba el mío con ilusión ingenua. Cerré los ojos con fuerza para contener el temblor de mis pestañas. No quería llorar, no todavía. No aquí. No donde cualquiera podría verme desmoronarme. La enfermera de antes pasó por el pasillo. Fingió no mirarme, quizá entendiendo demasiado bien la escena. Tal vez ya había visto situaciones así. Tal vez ya sabía que no había nada más cruel que escuchar cómo el corazón se rasga desde dentro. Me aparté de la puerta para no despertar sospechas, pero no me fui. Me quedé quieta, observando los movimientos detrás del vidrio esmerilado. 2 siluetas. Él inclinado hacia ella. Ella recostada en la camilla. Él tocándole el brazo. Ella tomándole la mano. Todo en silencios que hablaban más alto que cualquier grito. Quise abrir la puerta de golpe, pero mis piernas se negaron. No era cobardía. Era una mezcla sofocante de shock, dolor y un instinto básico de querer saber más antes de enfrentar el impacto final. ¿Por qué estaba él aquí con ella? ¿Por qué la protegía? ¿Por qué escondía un embarazo que debía cambiarlo todo? ¿Por qué traicionó la promesa que me hizo cuando creyó que no podríamos tener hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis preguntas chocaban entre sí, como si intentaran escapar de mi mente sin orden. Estaba a punto de abrir la puerta cuando escuché un nombre. Su nombre. Él la llamó como la llamaba años atrás, con ese diminutivo que un día me confesó que jamás olvidaría. Sentí un pinchazo agudo en el estómago. No físico. Emocional. Como si una aguja se clavara desde adentro. Ella respondió entre susurros. Él respondió con un tono bajo, íntimo, entregado. Y yo entendí que no era casualidad. No eran conocidos. No eran amigos. No eran pacientes que coincidieron. Eran ellos. Ellos dos. Los mismos de siempre. Los que nunca terminaron de romper. Los que dejaron cosas pendientes que ahora renacían a costa de mi hogar. A costa de mi bebé. A costa de mi vida. Me apoyé una vez más en la pared y dejé que mi respiración fluyera lentamente, aunque cada exhalación quemara como si expulsara pedazos de mí. Cerré los ojos. Vi su rostro. Vi el día en que me prometió que ella era cosa del pasado. Vi cómo me tomó de las manos y me juró que yo era su futuro.
Vi la seguridad en sus ojos. La firmeza en su voz. Las palabras que ahora parecían hechas de papel mojado. De pronto escuché ruido dentro. Movimientos apresurados. Ella gimió de dolor. Él dijo algo como, tranquila, estoy aquí, respira conmigo. Mi corazón se fracturó otro tramo. No quería escuchar más. No quería imaginar más. No quería sentir como cada palabra suya hacia ella era una puñalada dirigida directamente a mí. Pero mis pies no se movían. Mis pies querían ver. Necesitaban verlo. Porque solo mirando la herida de frente sabría cómo curarla. Solo enfrentando la verdad sería capaz de tomar una decisión. Y la decisión que venía no sería suave, no sería inocente, no sería cargada de esperanza. Sería final. Definitiva. Una que marcaría mi vida y la de mi bebé para siempre. Una enfermera abrió la puerta desde dentro y salió con prisa. Mi corazón se detuvo por un instante. La puerta quedó entreabierta durante apenas un segundo, pero fue suficiente. La vi a ella recostada, con las manos sobre el vientre. Lo vi a él sentado a su lado, sosteniéndole la mano mientras murmuraba palabras que yo ya no escuchaba con nitidez. Fue como ver un reflejo distorsionado de mi propia vida, como si todo lo que yo había imaginado construir con él estuviera ocurriendo, pero con otra mujer ocupando mi lugar. La enfermera cerró la puerta de inmediato. Ni siquiera me miró. Pero ya estaba hecho. Ya había visto suficiente. Ya tenía confirmación. Mis piernas por fin reaccionaron. No para huir. No para volver atrás. Sino para avanzar. Di un paso. Luego otro. Y otro. Caminé hacia la puerta con una calma tensa, casi mortal, como si mi cuerpo hubiera decidido que era hora de acabar con esta agonía. Apreté el pomo con una mano temblorosa. Abriría. Y esta vez, nadie detendría lo que estaba a punto de explotar. Abrí la puerta sin avisar, sin tocar, sin pedir permiso. El sonido metálico del pomo girando rompió el aire como un trueno en una iglesia silenciosa. Las dos cabezas se giraron al mismo tiempo. El primero. Ella después. Y en ese instante, en ese único segundo suspendido en el tiempo, pude ver todo, el miedo en sus ojos, la culpa en su respiración, la sorpresa temblorosa en sus labios. Pero también vi algo peor. Algo que dolió más que cualquier sospecha previa. Vi preocupación por ella. No por mí. Entré sin cerrar la puerta detrás de mí, como si temiera quedarme atrapada en la misma habitación que los había unido a mis espaldas. Él se levantó de golpe, tropezando con el taburete, con las palabras atoradas en la garganta, como si quisiera explicarlo todo en un solo aliento. Yo levanté la mano y él se congeló. No quería escucharlo todavía. No quería que su voz intentara suavizar lo que ya estaba muerto entre nosotros. Ella, recostada en la camilla, presionaba su vientre con las dos manos. Su respiración era irregular, entrecortada, y aunque intentaba mantener una expresión calmada, sus ojos delataban un terror frágil. No hacia mí. Hacia lo que venía después. Levantó la vista hacia él, como pidiendo ayuda silenciosa, como si yo fuera la intrusa en una historia donde nunca debía haber existido. Me mantuve firme justo frente a la camilla, a una distancia incómodamente cercana. Lo suficiente para que ninguno de los dos pudiera pretender que aquello no estaba ocurriendo. ¿Desde cuándo? Pregunté con una calma que no me pertenecía, una calma que parecía prestada de algún rincón oscuro dentro de mí donde el dolor ya no podía alcanzarme. Él abrió la boca, pero no salió sonido. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Una parte de mí agradeció esa cobardía, otra parte la odiaba con una intensidad que nunca había sentido. Te pregunté desde cuándo, repetí, más despacio. No quiero explicaciones largas. No quiero historias. Solo la verdad. Una frase. Una fecha. Un momento. Él tragó saliva, respiró hondo y finalmente dijo. Antes de que supiéramos que tú estabas embarazada. La respiración se me cortó. Y no porque no lo hubiera imaginado.
sino porque escucharlo lo hacía real, definitivo. Mi mano tembló involuntariamente sobre mi vientre. Mi bebé. Nuestro bebé. Un bebé que él celebró conmigo mientras otro crecía oculto en otra mujer. La mentira era más grande que la traición. La traición era más profunda que la herida. Lo miré directamente, y por primera vez en años él bajó la vista como un niño atrapado en su propio desastre. Pero no fue planeado, agregó rápido, como si eso cambiara algo. Me reí por lo bajo. No un gesto alegre. Una risa rota, afilada, hecha de incredulidad y cansancio. Nada en la vida es planeado, susurré. Lo planeado no duele. Lo que ustedes hicieron sí. Ella se removió en la camilla, incómoda, como si mis palabras también la atravesaran. Noté como una sombra de dolor cruzó su rostro, y por un instante pensé que estaba a punto de llorar. Pero no lo hizo. En vez de eso, intentó hablar. No queríamos que te enteraras así. Levanté la mano de nuevo, cortando su frase, como quien apaga un interruptor. No quería su voz. No quería su papel de víctima. No quería su versión de una historia que jamás debió escribirse sin mí. No hables, dije despacio. No tienes derecho a explicarme nada. Ella apretó los labios, derrotada. Su respiración volvió a acelerarse. No sé si por culpa, por miedo o por el peso real de su embarazo. Y por primera vez desde que entré, observé su vientre. Tenía la curva suave de alguien que ya estaba en un trimestre avanzado. Me quedé inmóvil, procesando el tamaño, el tiempo, las posibilidades. Él dio un paso hacia mí, como si quisiera detener mis pensamientos, pero retrocedí un poco y él se detuvo de nuevo. ¿Planeabas decirme cuándo? Pregunté sin apartar la vista del vientre de ella. ¿Después de que naciera? ¿Después de que naciera el mío? ¿Después de que nacieran los dos y yo tuviera que soportar compartirte? ¿Ese era el plan? No había plan, respondió él, casi en un susurro. Exacto, repliqué. No había nada. Ni respeto. Ni lealtad. Ni coraje para decir la verdad. Una contracción pareció atravesar el cuerpo de ella. Se dobló ligeramente hacia adelante y soltó un quejido. Él se alarmó y corrió hacia su lado, sosteniéndola con una mano en la espalda. Ese gesto, ese simple gesto, fue más letal que cualquier palabra. Fue un reflejo. Un acto automático. Un movimiento nacido del cariño o del miedo, pero un movimiento que pertenecía a alguien que ya no era yo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba en silencio. Me di la vuelta para irme, porque si me quedaba un segundo más, me desplomaría en esa misma habitación. Pero antes de dar el primer paso, él habló. No la dejes sola, dijo, con urgencia. Me detuve. Lentamente giré el rostro hacia él. ¿A quién te refieres? Pregunté. Su expresión se contrajo, confundida. Señaló mi vientre. A ti, dijo. A ustedes. Entonces algo se encendió dentro de mí, no rabia, no dolor. Una claridad absoluta. Una línea trazada entre lo que había sido y lo que nunca volvería a ser. Ella tiene a alguien, respondí señalando a la mujer en la camilla. Tú. Él abrió los labios para replicar, pero lo interrumpí con la voz más firme que jamás había usado. Y yo me tengo a mí. Di media vuelta y avancé hacia la salida sin mirar atrás. Cada paso era una decisión. Cada metro era un adiós. Cada exhalación era una puerta cerrándose para siempre. Salí de la sala. Y por primera vez desde que llegué a ese hospital, supe exactamente lo que tenía que hacer. El pasillo me recibió con un silencio que parecía otro mundo, uno completamente distinto al que había dejado atrás. Cerré la puerta sin mirar, sintiendo el eco sordo del metal como un punto final invisible. Mis pasos avanzaron sin rumbo claro, pero con una urgencia que me empujaba hacia adelante. No sabía si necesitaba aire, distancia o simplemente escapar del recuerdo fresco de sus miradas enfrentadas dentro de esa sala.
Lo único que sabía con absoluta certeza era que ya no podía seguir siendo parte de esa historia torcida. Mi respiración aún estaba agitada, el pecho subía y bajaba como si hubiera corrido una distancia infinita, y sin embargo, lo único que había hecho era caminar unos pocos metros. A mitad del pasillo tuve que detenerme. Coloqué una mano en mi vientre, sintiendo el pequeño movimiento que respondía a mi agitación, como si mi bebé percibiera cada emoción, cada latido, cada ruptura interna. Cerré los ojos unos segundos, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. No podía llorar ahí, en ese pasillo frío donde cualquiera podría verme convertirme en un temblor humano. No. No, ahora. No hasta estar completamente sola. Abrí los ojos, inspiré profundo y seguí caminando. Los rostros de enfermeras y pacientes pasaban a mi lado sin notar la tormenta que me atravesaba. Y aun si la notaran, probablemente la confundirían con estrés de embarazo. ¡Qué ironía tan absurda! Llegué al ascensor y presioné el botón con más fuerza de la necesaria. Cuando las puertas se abrieron entré sin dudar. El cubículo cerrado hizo que mis ojos ardieran. Por un instante, pensé que me derrumbaría ahí mismo. Pero me obligué a mantenerme firme. Sola, sí. Destruida, no. El ascensor bajó lentamente, cada movimiento resonando en mis huesos. Cuando llegué a la planta baja, las puertas se abrieron y el sonido del hospital me recibió como un golpe de realidad, voces, pasos, teléfonos, monitores. La vida continuaba, indiferente a mi tragedia. Caminé hacia la salida sin mirar a nadie. No quería cruzar miradas. No quería que alguien adivinara que en mí algo había muerto hacía unos minutos. Justo cuando crucé las puertas automáticas del hospital, una ráfaga suave de aire exterior me golpeó el rostro. Me detuve bajo el marco, como si la frontera entre esos dos mundos fuera un abismo. Afuera, la gente caminaba con prisa, las ambulancias llegaban y salían, los coches hacían sonar sus bocinas. Era un caos vivo. Real. Un caos que, por primera vez, no dolía tanto como el que había quedado atrás. Me acerqué a un banco cercano y me senté despacio, cuidando mi vientre como si fuera de cristal. Me incliné hacia adelante y dejé caer los hombros, finalmente permitiendo que la primera lágrima escapara. Solo una. Y la limpié rápido. No quería llorar de nuevo por él. No quería retroceder a ese dolor que me paralizaba. Tenía que pensar. Tenía que decidir qué hacía con mi vida, con mi bebé, con el futuro que él había puesto en riesgo con su cobardía. Mientras respiraba hondo, vi algo que me congeló por un momento. Él salió por la puerta principal del hospital, mirando frenéticamente a ambos lados, buscando. Su expresión era una mezcla de ansiedad, desesperación y culpa. No me vio. No todavía. Yo permanecí inmóvil en el banco, observándolo desde lejos, como si lo estuviera mirando a través de un vidrio grueso. Ya no era el hombre que yo conocía. Ya no era el hombre al que yo le confiaba mis noches, mis dudas, mis sueños. Era otro. Uno que llevaba semanas viviendo una doble vida sin flaquear. Uno capaz de engañar sin pestañear. Uno que ahora vivía dividido entre dos mujeres y dos bebés. Y yo, no merecía medio corazón. No iba a conformarme con migajas. Él empezó a caminar en mi dirección. Rápido. Demasiado rápido. Miré hacia otro lado, hacia la calle, hacia cualquier punto que no fueran sus ojos. Pero no servía de nada. En unos segundos él ya estaba frente a mí, respirando agitado, con las manos temblorosas. Por favor, escúchame, dijo, con la voz rota. Yo levanté la vista despacio. Muy despacio. Y lo miré con una calma que no tenía nada que ver con la paz. Era una calma afilada. Una calma que nace después de perderlo todo. Una calma que en realidad es una armadura. No tengo nada que escuchar, respondí sin elevar la voz. Él se arrodilló frente a mí, como si el peso de su culpa lo empujara al suelo. Varias personas alrededor empezaron a mirar, algunas con curiosidad, otras con incomodidad. Él no lo notó o no le importó. No fue así, no queríamos, no planeé nada, yo me confundí,
todo se fue de las manos. Yo lo observé unos segundos sin expresión. Sus palabras eran aire. No cambiaban nada. No reparaban nada. No devolvían nada. Te confundiste mientras ella te esperaba en salas especiales, mientras venías a verla solo, mientras tocabas su vientre, mientras le prometías protección. Eso no es confusión, dije. Eso es elección. Él abrió la boca, pero no pudo responder. Necesito que me escuches, insistió. Yo no quiero perderte. No quiero perder a nuestro bebé. No sabía cómo decirlo. No lo sabías porque no pensabas decirlo, interrumpí. Él tembló. Sus ojos se humedecieron. Y por un instante, vi al hombre que pensé que era. Pero era una ilusión rota, un eco del pasado. Por favor, susurró, dame tiempo, puedo arreglarlo. Me incliné hacia él. Muy despacio. No soy un mueble roto, dije. Yo no sé arreglo. Yo decido. Él parpadeó, confundido, herido. Yo me levanté del banco, despacio, con una mano en mi vientre. Él intentó tomar mi brazo, pero lo retiré antes de que me tocara. No vuelvas a seguirme, dije sin mirarlo. Y empecé a caminar. No rápido. No, huyendo. Caminé como quien cruza una puerta hacia una vida nueva. Una vida donde ya no quería cargar con sus mentiras. Una vida donde mi bebé tendría una madre completa, no una mujer rota intentando sostener a un hombre dividido. Sentí que él se quedó ahí, arrodillado, sin saber qué hacer. No lo miré atrás. No lo necesitaba. No más. Mis pasos avanzaron hacia la calle. Y aunque todavía no sabía hacia dónde iba, por primera vez desde que vi a esa mujer en el hospital, sentí que iba en la dirección correcta. Crucé la calle sin mirar atrás, sintiendo el murmullo de la ciudad envolverse en mis oídos mientras el hospital quedaba a mi espalda como una sombra que ya no quería cargar. Caminé sin rumbo definido, dejando que mis pasos me guiaran lejos, cada vez más lejos de él, de ella, de la sala donde la mentira tomó forma. El viento de la tarde rozaba mi rostro con una suavidad que me sorprendió. Por un instante, me pregunté si no era una señal, un pequeño recordatorio de que el mundo seguía ahí, intacto, esperando que yo encontrara mi lugar en él. Apreté la mano contra mi vientre, sintiendo los movimientos delicados de mi bebé, y esa sensación me ancló. Era real. Era mío. Era la única verdad que me quedaba. Seguí avanzando por la acera, respirando hondo, dejando que cada inhalación limpiara un poco del veneno que había respirado en esa sala. No sabía cuánto había caminado cuando encontré un parque pequeño, casi escondido entre edificios. Entré sin pensarlo. El sonido de niños jugando a lo lejos me golpeó más fuerte de lo que esperaba, me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo como algo en mi interior se aflojaba. Una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque mi vida no se parecía en nada a esa inocencia. Alivio porque ese era el futuro que quería darle a mi hijo, un lugar sin mentiras, sin miedo, sin traiciones. Busqué una banca bajo un árbol y me senté con cuidado. El aire fresco del parque era un contraste perfecto al ambiente opresivo del hospital. De repente, todo se sintió extrañamente silencioso. Miré mis manos. Temblaban. Era como si mi cuerpo estuviera procesando con retraso todo lo que acababa de vivir. Me dejé caer un poco hacia atrás en el respaldo, respirando despacio, forzándome a mantener la calma mientras el eco de sus palabras seguía persiguiéndome. ¿Puedo arreglarlo? No. No podía. Nada de lo que él tocara desde ahora podría arreglar lo que rompió. Mi confianza no tenía repuestos. Mi dignidad tampoco. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Luego volvió a sonar. Finalmente lo saqué, no para responder, sino para ver cuántas veces me había llamado desde que me fui. 8. 9. 10. Y mensajes. Mensajes largos, desesperados, intentando explicarse, disculparse, justificar lo injustificable. Apagué el teléfono. No necesitaba escuchar más.
No necesitaba absorber más dolor. Mientras guardaba el móvil, sentí una presencia a mi lado. Una mujer mayor se sentó a unos metros. Me miró de reojo con una suavidad extraña, como si pudiera leer mi alma solo con verme respirar. Llevaba una bolsa con frutas y un chal tejido sobre los hombros. No la conocía, pero su mirada era tan tranquila que no pude evitar sostenerla por unos segundos. ¿Estás bien, hija?, preguntó con una voz cálida. Tragué saliva. No sabía si responder. No sabía si mi voz saldría entera. Estoy pensando, logré decir. Ella asintió como si entendiera perfectamente. Pensar duele más que caer, murmuró. Pero también es lo único que te levanta después. Sus palabras me atravesaron. No porque fueran espectaculares, sino porque eran sencillas y verdaderas. La mujer sonrió apenas y después se levantó sin añadir nada más. Se alejó despacio, dejándome con esa frase flotando en el aire. Pensar duele. Sí. Pero pensar también me estaba abriendo los ojos. Pensar me estaba alejando de él. Pensar me estaba acercando a mí. Miré hacia el cielo, que empezaba a pintar tonos rosados de atardecer. Sentí dentro de mí un pequeño movimiento, como si mi bebé respondiera al cambio de luz. Esa sensación me llenó de una ternura que no esperaba. Y entonces entendí algo tan simple como imposible de ignorar: mi hijo no merecía comenzar su vida en medio de este caos. No merecía crecer viendo a su madre rota. No merecía un padre que no podía sostener una sola verdad entre las manos. Yo debía ser la fortaleza. Yo debía construir algo nuevo. Algo que no dependiera de él. Me levanté lentamente del banco y comencé a caminar hacia la salida del parque. No tenía claro el destino, pero ya tenía claro el camino. No volvería al hospital. No volvería a esa casa llena de silencios sospechosos. No volvería a la vida que él quiso mantener a medias. Mientras avanzaba, sentí el futuro abrirse frente a mí. No era brillante aún. Ni fácil. Ni perfecto. Pero era mío. Por primera vez, completamente mío. Y aunque me doliera cada paso, aunque la herida estuviera aún fresquísima, aunque la traición ardiera como fuego recién encendido, había algo dentro de mí que comenzaba, muy lentamente, a encenderse también, una fuerza nueva. Una fuerza que no nacía del amor perdido, sino del amor que me quedaba por construir. Por mi hijo. Por mí. Llegué a la calle y detuve un taxi. Cuando el conductor bajó la ventanilla y me preguntó a dónde iba, me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí con voz firme, sin temblor. A cualquier lugar que no sea atrás. El taxi arrancó. Y mientras la ciudad pasaba ante mis ojos, entendí que ese era mi comienzo. No uno que yo hubiera elegido. Pero sí uno que sabría transformar. Porque a veces la vida se rompe para obligarte a empezar de nuevo. Y esta vez, empezaría sola. Pero libre.